Bienvenidos a este primer Teología en el siglo XXI, organizado por la Arquidiócesis de Monterrey, en la Escuela de Teología Papa Francisco, de la cual esperemos más en un momento más poderles compartir qué es esta Escuela de Teología, fundada por nuestro señor arzobispo en septiembre del año pasado. Aprovecho para agradecer a la parroquia San Juan Bosco, que nos acoge y nos permite realizar este encuentro con ustedes. Y quisiera invitarles, sin más preámbulos, a ofrecerle al Señor esta jornada. Les voy a invitar a que meditemos ahí en una actitud de oración inicial, un pequeño pasaje de la Escritura, Mateo 15, 21-28, que me voy a permitir leer en una actitud de oración con todos y todas ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. En esto una mujer cananea, procedente de aquella parte fronteriza, se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija tiene un demonio muy malo. Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron: despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús les respondió: solo fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella se acercó, se postró ante él y le suplicó: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien tomar el pan de los hijos para arrojarlo a los perritos. Pero ella le replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se realice lo que deseas. Y desde aquella hora la hija de esta mujer quedó sana. Palabra del Señor. Señor, en esta mañana queremos también nosotros descubrir como esta gran mujer cananea, en este gran diálogo, en estas preguntas que ella te hace, en esa insistencia, queremos también descubrir tu plan para nosotros. Así como esta mujer, Señor, fue capaz de cambiarte a ti no solo tu programa, sino también los criterios de tu misión, no solamente a Israel, sino a todos los pueblos. Permítenos también que en esta jornada, en este congreso, podamos también abrir horizontes nuevos, descubrir rutas que propones para reflexionar tu mensaje, reflexionar el proyecto que tú tienes para cada mujer. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestras necesidades y que esta jornada nos ayude a poder profundizar en lo que tienes pensado para nosotros, tus hijos e hijas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues bienvenidos todos. Permítanme decir solamente para comenzar algunas pequeñas indicaciones. Como sabemos, voy a tratar de presentarles cuál sería la dinámica de cada intervención. El horario de alguna manera pues ya lo tienen ustedes. Cada momento de cada hermana, cada hermano que nos va a exponer su contenido, cada expositor, tendrá un tiempo de 45 minutos aproximadamente para que esa persona nos comparta pues lo que ella ha dispuesto para nosotros. Ya la temática ya la tienen ustedes por ahí en digital, o la tienen también ahí a la mano. Una vez que cada expositor termine, tendremos otros minutos más para nosotros hacer preguntas, ¿verdad? Tanto los hermanos que nos siguen en Zoom como nosotros que estamos aquí. Empiezo por los que estamos en Zoom. Para los que estamos en Zoom, les vamos a pedir que utilicen la aplicación que tiene ahí de la manita para que puedan ahí dar clic y identificar, junto con el staff que nos ayuda con todo el tema digital, de identificar quiénes están haciendo preguntas en Zoom. Y para los que estamos aquí, una vez que termine cada expositor, les vamos a pedir, por favor, que cuando tengamos una pregunta, les vamos a pedir que se pongan de pie para más rápido identificar quién hace la pregunta, ¿verdad? Segundo elemento importante, sobre todo para los que estamos allá en Zoom, solo vamos a recibir preguntas en Zoom de aquellas hermanas y hermanos que tengan su cámara encendida. Si la cámara no está encendida, no vamos a atender la pregunta.
Y para todos, tanto en Zoom como nosotros aquí, ¿verdad? Les vamos a pedir que la pregunta que hagamos, para agilizar el tiempo, la hagamos a través de 1 minuto y medio. De tal manera que alcancemos el mayor rango de preguntas para que quien está exponiendo pueda de alguna manera responder a todas. Cabe decir este formato. Cada conferencista no va propiamente a responder pregunta por pregunta. Hagan de cuenta que lo que vamos a hacer es que hacemos preguntas, la persona, el conferencista, la conferencista va anotando las preguntas y hará como un resumen, digamos, de todas las preguntas que nosotros hagamos. Y así agilizamos un poquito más el tiempo. ¿Les parece? Bien, pues gracias. Y bueno, me permito presentar, puedo ya presentar a Marta Rodríguez, ¿verdad? ¿Ya está por ahí? Perdónenme, sí es cierto. Vamos a continuación a escuchar un mensajito de parte de don Rogelio para nosotros. Vamos a ponerle atención un poquito a unas palabras que tiene para nosotros antes de comenzar. Agradezco la presencia de todos ustedes, hombres y mujeres, en este congreso. Gracias por estar presencialmente con nosotros. Valoro mucho lo que son, valoro mucho lo que hacen en favor de la Iglesia y de la sociedad. Reflexionarán sobre la mirada de Dios sobre la mujer, es decir, la relación que existe entre la teología y las mujeres. Es muy importante acercarnos a la mirada divina para que también nuestra mirada, la mirada nuestra, la mirada de la sociedad, la mirada de la Iglesia, sea congruente con el proyecto que Dios tiene para cada mujer y para todas las mujeres del mundo. Gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes, hombres y mujeres, en este congreso. Gracias por estar presencialmente con nosotros. Valoro mucho lo que son, valoro mucho lo que hacen en favor de la Iglesia y de la sociedad. Reflexionarán sobre la mirada de Dios sobre la mujer, es decir, la relación que existe entre la teología y las mujeres. Es muy importante acercarnos a la mirada divina para que también nuestra mirada, la mirada nuestra, la mirada de la sociedad, la mirada de la Iglesia, sea congruente con el proyecto que Dios tiene para cada mujer y para todas las mujeres del mundo. Gracias por estar aquí. Le agradecemos a don Rogelio su mensaje. Ahora entonces, si podemos comenzar con nuestra primera conferencia, me permito presentarles, si es que para quienes no conozcan, a Marta Rodríguez Díaz. Marta Rodríguez Díaz, ella es licenciada en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, es máster en Filosofía y Bioética, es doctora en Antropología por la Universidad Pontificia Gregoriana y me permito comunicarles con alegría que ha ganado en su tesis doctoral el premio de la mejor tesis de la Universidad Gregoriana, por la cual la felicitamos con mucho cariño y con una entrañable convicción de que todo eso lo hace en favor de la Iglesia. Con el título de su tesis fue Raíces filosóficas de las teorías de género. Ella fue responsable de la sección de mujer del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida en la Ciudad del Vaticano, y es fundadora de estudios superiores sobre la mujer, también en un instituto del Regina Apostolorum, ahí en Roma. Actualmente Marta, además de dictar clases y conferencias en distintas universidades, en diócesis y seminarios del mundo, ella es integrante del Consejo de Redacción de la sección Mujeres, Iglesia y Mundo del periódico Osservatore Romano de la Santa Sede, y además es una de las fundadoras e integrante del Círculo de Coordinación de Red Internacional de Mujeres Católicas. Y es una gran amiga mía también, ¿verdad? No entra en el currículum, pero es una gran amiga. Sí entra. Sí entra. Muchísimas gracias, Marta. Te doy la palabra. Cuando termine la exposición,
Habrá un momentito, como comentaba al inicio, para que te hagan algunas preguntas. Escucharemos primero todas las preguntas para que después tú puedas hacer como una respuesta general a todas las inquietudes que puedas tú escuchar, ¿verdad? Le damos la bienvenida con un aplauso y gracias por estar con nosotros, Marta. Me da mucho gusto realmente, primero porque, como decía el padre Vicente, es un buen amigo mío, y también porque de alguna manera esa diócesis se me va acercando al corazón por distintos encuentros y es un regalo poder compartir. Creo que aceptar fue un poquito temerario por mi parte, porque pues veo que el congreso se llama Mujeres y Teología y yo no soy teóloga. Pero bueno, hablo como hija de la Iglesia y la verdad es que me encantó el inicio, ¿no? Cuando leímos la Cananea, digo, bueno, confianza que no falte, ¿no? Y lo que sí puedo aportar, pues es ser hija de la Iglesia, que Dios ha permitido que desde hace pues muchos años esté trabajando en el tema de la mujer y además aquí, ¿no? En Roma, donde uno tiene como que está tocando el sentir de la Iglesia, y lo que os voy a intentar transmitir un poco va por esa línea. No me deja compartir pantalla. No sé si me puedan autorizar que comparta pantalla. A ver, porque había preparado una presentación. Ah, me la están poniendo ahí. Oh, no me dejan. No, vale, bueno, pues no la manipulo yo, sino que me la comparten, ¿no? No puedo compartir, me lo confirman, vale. Pues entonces yo sí tengo que abrir mi presentación para saber qué es lo que tengo que decir. Vale. Vamos a hacerla chiquitita. Me confirman solo ahí de que ustedes son los que van a estar compartiendo, ¿no? Yo no tengo que tocar nada. Vale. Sí, bueno, sí. Vale, no pasa nada, está fenomenal. Eso es encargo. Bueno, pues vamos a la primera, eso es el título nada más. Porque la verdad, para afrontar el tema de mujeres e iglesia, pues a mí se me ocurrió como una forma de tratar de dar un enfoque y un marco, reflexionar como en lo que yo creo que son tres grandes líneas. Cuando el Papa Francisco habla de mujeres, en concreto de mujeres e iglesia, me parece que habla de tres grandes líneas. Y esto nos comparto aquí es fruto sobre todo del trabajo que hice esos 2 años que pude servir en la Santa Sede, donde me dediqué realmente a estudiar y a seguir con mucha atención todo lo que decía el Papa, y me parecía, quizás se puede hablar de 4 o de 5, pero que al menos hay como 3 grandes líneas, ¿no? Y lo que voy a hacer, pasamos a la segunda slide, es a partir de esas 3 grandes líneas, bueno, tratar de ver algunos antecedentes, porque el Papa no viene de la nada, sino que me parece que todo lo que él dice es en una gran continuidad con el magisterio anterior, por lo menos desde el Concilio Vaticano II, y ayuda a ver esa continuidad. Vamos a ver algunas palabras del Papa Francisco, muy, muy sencillamente, pero que en ese clima de oración que nos sugería al inicio el Padre Vicente, espero que nos interpelen y que nos toquen el corazón, y sobre todo que nos pongan en movimiento para que tratemos de ser cada día más la Iglesia que Dios quiere que seamos. Y luego otros gestos que de alguna manera ilustran este empuje del Espíritu Santo y que pueden hacerlo más concreto. Entonces ese es el esquema, ¿vale? Vamos a ver esas 3 grandes líneas, según yo, y las colocamos en su contexto, vemos algunas palabras que nos interpelan y luego las completamos, ¿vale? Entonces pasamos a la siguiente, y vemos que, bueno, las 3 grandes líneas de las que me permitiría hablar, no la siguiente slide, la anterior, perdón, la anterior. La anterior a esa que está ahí, eso, las 3 grandes líneas de las que yo me atrevería a hablar. Él insiste mucho en el respeto de la dignidad de la mujer y lo hace con mucha fuerza, ahora lo vamos a ver. Desde el día 1 está hablando de la importancia, y esa sería la segunda línea, de promover el papel de la mujer en la Iglesia y en concreto también su presencia en puestos decisionales. Y la tercera, que quizás es la más enigmática y al mismo tiempo me parece que también muy profética, la de pensar la Iglesia con categorías femeninas. Esas son como las 3 grandes líneas. Y como os decía, pues vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces empezamos con la primera, ese reconocimiento de la dignidad y derechos de la mujer.
Y en el siguiente slide vemos algunos antecedentes. Es como muy aventurado y quizás temerario atreverme a poner en un slide lo que es un largo camino de la Iglesia, ¿no? De toma de conciencia de la importancia de estar del lado de los frágiles, de los débiles, a partir de la conciencia de que pues todo ser humano tiene una dignidad que es altísima, ¿no? Porque es la dignidad de Cristo que ha querido asumir nuestra humanidad. Pero como una pequeña así línea del tiempo, el primero que habló de el papel de la mujer en la cultura como un signo de los tiempos fue Juan 23, ¿no? Y lo pongo aquí porque creo que marca el inicio de una toma de conciencia muy fuerte de los papas de que el papel de la mujer estaba cambiando en la sociedad. Lo vemos pues porque se inserta en el mundo del laboro a partir de la revolución industrial, pero también de los movimientos feministas, y su papel empieza a ser cada vez más protagónico en el mundo del trabajo y en el mundo de la cultura, y Juan 23 se refiere a esto como un signo de los tiempos, ¿no? ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque vamos a ver que junto a esa conciencia de que es un signo de los tiempos, pues va a haber también una invitación a superar todas aquellas trabas que no permiten esa plena inserción de la mujer en la cultura, en la sociedad, y por tanto que ella pueda aportar lo que el Papa Juan Pablo II diría es el genio femenino, ¿no? Entonces van las dos cosas juntas, un darse cuenta de que es una novedad, y una novedad que hay que acoger y que hay que abrazar porque es buena, y la denuncia o la invitación a que se superen los límites y las trabas, ¿no? De todo lo que se puede decir del Concilio Vaticano II, que creo que quizás soy aventurada, pero subrayo la Gaudium et Spes, que como sabéis habla de la relación de la Iglesia con el mundo, y sobre todo lo que se refiere a una toma de conciencia de la dignidad humana, ¿no? Que no es nueva, pero que de alguna manera la Iglesia la recoge de una manera muy clara en todos los documentos conciliares, pero quise señalar ese, y que de alguna manera concreta esa renovación antropológica de principios de siglo, ¿no? O sea, hay una gran renovación antropológica quizás forzada pues por el drama de las guerras y del Holocausto, que obliga a una reflexión filosófica, y se pone encima de la mesa, ¿no?, la centralidad de la persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es quizás una muestra de esto, y esto como que va iluminando también todas aquellas costumbres, leyes que no permitían o que no obedecían o que no manifestaban este reconocimiento de la dignidad humana, ¿no? Alguien que me gustaría subrayar es Pablo VI, porque él, lo voy a mencionar también después, pero aquí lo quisiera mencionar, porque él siguió con mucha atención el desarrollo de la primera conferencia mundial sobre la mujer, que como sabéis fue en México, en 1975. En ese año las Naciones Unidas declaran un año internacional de la mujer, que luego se convierte en una década, que va hasta el 85, con la conferencia de Nairobi, entre medias hay una en Copenhague, y el Papa Pablo VI saluda, es que eso es una expresión italiana, perdón, acoge los objetivos que se plantea la conferencia, escribe a la secretaria, después también a las Naciones Unidas para decir, celebro que se planteen ese objetivo. Es importante que todas las naciones hagan un esfuerzo por poner fin a todas aquellas discriminaciones que aún persisten en los códigos civiles o en las prácticas consuetudinarias, y que no permiten, que no manifiestan ese reconocimiento de la dignidad humana a la que me refería antes, y que no permiten que la mujer aporte lo que ella es en el seno de la cultura y de la sociedad, ¿vale? Ese es un poquito el planteamiento. Y al mismo tiempo, Pablo VI, cuando en ese mensaje que da a la secretaria de la conferencia en cuestión, dice, a ver, que subrayemos que la igualdad quizá no es todo. O sea, que la igualdad no se convierta en un cancelar la diferencia, que las mujeres no van a aportar lo mismo que los hombres, van a aportar algo que es diferente y que hay que valorar, ¿vale? Entonces, Pablo VI. Y
bueno, de nuevo, de Juan Pablo II, de todo lo que se podría decir, también de su herencia antropológica, quisiera subrayar dos aspectos muy sencillos. Él, en Evangelium Vitae, en el número 99, dice, es necesario un nuevo feminismo. O sea, y esto lo pongo aquí porque últimamente con el florecer del feminismo, que me atrevería a decir que se ha dado en los últimos años, sobre quizás 5, 6, 7 años, sobre todo a partir del tema de la toma de conciencia por la violencia, que hoy creo que Nuevo León es muy consciente y está muy tocado por esta situación. Se ha dado también en algunos ambientes católicos como una cierta sospecha o dificultad, ¿no?, ante ciertos feminismos, ¿no? Y sin embargo, la palabra de los papas desde el Concilio Vaticano II ha sido muy abierta, ¿no? Dice, es necesario un nuevo feminismo, y se atreve a utilizar esa palabra, ¿no? Y luego lo voy a desarrollar más. Y luego él dice en la Mulieris Nitatem, por ejemplo, que hay violencia y hay dominio de las mujeres desde el inicio de la historia, ¿no? Dice, ¿y por qué? Porque es fruto del pecado original. Dice, en el momento en el que hay pecado, se rompe la armonía del ser humano con su creador, del ser humano también con lo creado, y ahí empieza todo el tema del uso despótico de la naturaleza y por tanto después la necesidad del ecologismo. Dice, y se rompe la armonía en la primera pareja. Y ahí empieza toda la historia de dominio y no lo dice así, pero también de discriminación de las mujeres en el campo de la cultura, ¿no? Entonces, pongo estos antecedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como una continuidad, me atrevo a decir, he dado trazos y pinceladas sumamente sencillas, pero hay una continuidad, ¿no?, en el magisterio, por un lado, de esa toma de conciencia de que las mujeres se están insertando, y es bueno que se inserten en el mundo de la cultura y del trabajo, y es por tanto un llamamiento a que se pongan fin a todas las trabas, ¿vale?, y a todo lo que haya que hacer para que haya un pleno reconocimiento de la aportación de las mujeres y de sus derechos igual que los hombres, ¿vale? Estamos en este slide y pasamos al siguiente, donde vemos, muy sencillo, pero no quería dejar de citar el documento de la Aparecida, ¿no?, porque nos toca de manera muy cercana, donde también es claro, ¿no?, y dice, es necesario en América Latina y en el Caribe superar una mentalidad machista, ¿no?, que ignora la novedad del cristianismo, ¿no?, donde se reconoce la igual dignidad y responsabilidad de la mujer con respecto al hombre. ¿No es necesario? ¿Por qué? Porque la Iglesia se inserta en una cultura, en culturas muy concretas que tienen sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces, en los hijos de la Iglesia, como somos todos nosotros, pues claro que hay culturas machistas, ¿no? Que es necesario superar y que es necesario evangelizar, ¿no? Y ahí en concreto en América Latina creo que el machismo no es prerrogativa de América Latina ni mucho menos, pero en ese contexto pues se ve, y el mensaje del Evangelio pues tiene que iluminar, ¿no? Es incompatible con el Evangelio, ¿no? Entonces tenemos que hacer todos, hombres y mujeres, un camino de conversión para que brille en nuestras culturas y en nuestras sociedades esa conciencia de que hombres y mujeres son iguales en dignidad y en responsabilidad, ¿vale? Entonces eso es un llamamiento de la Aparecida que quería subrayar. Y ahora sí, en dos pinceladas unos antecedentes, pero ¿por qué quería decirlo? Porque a veces podemos pensar como si el Papa estuviera haciendo aportaciones un poco disruptivas, ¿no?, que no tienen nada que ver con lo anterior. Y pues me atrevo a decir que no es así absolutamente, y tampoco lo es en lo que se refiere a la mujer, ¿no? El Papa es muy valiente, dice las cosas muy claras, hace gestos muy concretos, pero creo que en plena continuidad con lo anterior, ¿no? Y está siendo quizás más concreto en las aplicaciones, ¿no? Quizás porque el tiempo también estaba listo. Vamos al siguiente slide y vemos ahí una frase que quisiera subrayar solo la parte intermedia de Evangelii Gaudium, donde dice, a mitad del párrafo, dice, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tiende a provocar consecuencias sociales, ¿no? Y es un poco lo que trataba de decir antes, o sea, el anuncio y la experiencia cristiana tienen consecuencias sociales, ¿no? O sea, el Evangelio no es un mensaje intimista que está llamado a simplemente a iluminar la propia vida y quedarse en el ámbito de lo privado, no. El Evangelio tiene que interpelar
y tiene que lanzarnos a permear de espíritu evangélico pues las estructuras, ¿no? Y entonces la pregunta que se nos plantea y que nos tiene que, pues que a mí me mueve por lo menos en un examen de conciencia es cómo en contextos sociales como América Latina, que son cristianos de cultura, esta parte del Evangelio, que es el reconocimiento de la dignidad de las mujeres, lo hemos visto ahora en el pasaje de la Cananea, ¿no? Un Jesús que se deja interpelar, que se deja cambiar de planes por una mujer y que en el trato con ellas pues rompe todos los esquemas. ¿Cómo es posible que ese espíritu evangélico pues no haya sido capaz de transformar las mentalidades, de transformar pues la cultura, ¿no? Y eso creo que nos tiene que poner sanamente en camino, ¿no? Nos tiene que crear una sana incomodidad que no tiene nada de, o sea, que tiene de revolucionario lo que tiene el evangelio de revolucionario, ¿no? Que cambia y que no se conforma, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la Evangelii Gaudium. Pasamos al siguiente slide, que es el siguiente, ahí, de Amoris Laetitia, que es valiente el Papa, ¿no? El Papa ahí es muy concreto de nuevo, ¿no? Quizás lo que él hace es aterrizar, ¿no? Aterrizar señalando situaciones concretas que son incompatibles con el Evangelio, ¿no? Y entonces dice, deseo resaltar que aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en su participación en el espacio público, un poco lo que decíamos antes, que es una línea desde el concilio clara y aplaudida por los papas, todavía hay mucho que avanzar, ¿no? No se terminan de erradicar costumbres inaceptables, destaco la vergonzosa violencia que a veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y las distintas formas de esclavitud que no constituyen una muestra de fuerza masculina, sino una cobarde degradación, ¿no? Violencia verbal, física y sexual. Salto un poquito, pienso en la grave mutilación genital en algunas culturas. Dice, la historia lleva las huellas de los excesos de las culturas patriarcales, ¿no? Qué valiente es el Papa. ¿Por qué? Porque es muy consciente de que eso es incompatible con el Evangelio y por tanto nos llama a la conversión, ¿no? Como hijos de la Iglesia que tenemos que acoger la plenitud del mensaje de cristiano y salir de nuestros esquemas, ¿no? Y dice, luego el Papa es como muy claro, ¿no? En quitar posibles objeciones. Dice, hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer, ¿no? Pero este argumento no es válido, es una falsedad, no es verdad, es una forma de machismo. Ole. Y luego dice, a ver, si surgen formas de feminismo que no podemos considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra del espíritu, ¿no? En el reconocimiento más que es decir, a ver, no abrazo todos los feminismos y al mismo tiempo no podemos caer en esas excusas falsas de decir, no, el problema es el feminismo. Y dice, no es verdad, ¿no? Hay culturas que no corresponden con la verdad del Evangelio y que nos tienen que poner como hijos de la Iglesia en camino, ¿no? Con esa revolución propia del Evangelio, ¿no? De que es la revolución de la caridad, pero que no se conforma con el status quo ni con estar como en una zona de confort, ¿no? Vamos al siguiente slide, que también el Papa se deja interpelar, ¿no? Dice, a veces una Iglesia demasiado temerosa puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos, ¿no? Y a veces nos pasa en nuestros contextos. Me siento yo a veces también en esa situación cuando uno ve pues como potenciales peligros o riesgos y dice, no es el camino, ¿no? El miedo nunca es el camino, la prudencia sí, pero no el miedo, ¿no? Y dice, en cambio una Iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres, ¿no? Que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencias machistas, ¿no? Con esa mirada será capaz de hacer suyos esos reclamos de derechos, ¿no? Y dará su aporte con convicción para una mayor reciprocidad, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas, ¿no? Me parece que el Papa es muy valiente y muy claro en llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Una Iglesia viva es una Iglesia siempre en conversión, una Iglesia siempre renovanda, ¿no? Una Iglesia que siempre se sabe que está en camino y que tiene que seguir acogiendo la plenitud del mensaje, ¿no?
vamos un pasito adelante, donde ahí vemos algunos otros gestos, ¿no?, que me atrevería a decir. El Papa ha sido también muy políticamente incorrecto en denunciar el servilismo con el que viven algunas religiosas, ¿no? Dice, es que hay que distinguir entre el servicio y el servilismo. Y a veces se ven actitudes servilistas, ¿no? Y dice, ¿cuál es la diferencia en el no reconocimiento de la propia dignidad, ¿no? Jesús da la vida, la da por los amigos, pero Él da la vida, ¿no? Y nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, su donación hasta el extremo nace de una plena conciencia de su propia dignidad como hijo y que no tiene nada que ver con ese servilismo de quien se siente aplastado, de quien no tiene autoestima, de que piensa que no sirve para nada, que desgraciadamente puede tocar algunos ambientes cristianos, también religiosos, y confundirse con obediencia, confundirse con humildad, pero esa no es la humildad que nos pide Dios, ¿no? Ese amar hasta el extremo de Jesús y dar la vida por los amigos nace de la conciencia de la propia dignidad. Hay un número, no recuerdo cuál, el Amoris Laetitia, que dice que el amor sobre uno mismo, a uno mismo, tiene una cierta prioridad psicológica sobre el amor a los demás, ¿no? Dice prioridad psicológica, ¿en qué sentido? Que si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a los demás, ¿no? Entonces, de ahí esa denuncia de algunas actitudes, de algunas costumbres que no nacen de la conciencia de la propia dignidad que se hace don para el otro, sino de un poco estar aplastado, ¿no? Y no tener a dónde ir, ¿no? Ha sido muy claro en la denuncia contra el tráfico de mujeres y de la violencia doméstica, ha sido no ha hablado sin tapujos, ¿no? Ha impulsado con mucho interés el trabajo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que es el que se ocupa de estos temas, ¿no? Digamos que es el que trata de traducir la doctrina social de la Iglesia y ponerlo por obra, ¿no? Y se ocupa de los emigrantes y se ocupa del tráfico. Y él por mucho tiempo él fue directamente el responsable de la sección migrantes, ¿no? Él era el responsable y tenía el secretario que era Cherny, que a eso es el prefecto de la congregación, del dicasterio, pero eso habla del interés con el que siguió esos temas, ¿no? Y luego, bueno, podemos hablar de su compromiso real por la tutela de los menores y adultos vulnerables sin tener miedo a, pues, abrir las cosas y hacer exámenes de conciencia, etc., ¿no? Y aquí es donde yo creo que quizás hay un cierto pudor en el mundo católico por asumir realmente esta batalla como una batalla que se desprende del Evangelio, que de nuevo no tiene nada de una reivindicación que crea división, sino de una conciencia que provoca conversión, que es otra cosa, ¿no? Hay un cierto pudor. Pongo un ejemplo. Vamos a empezar desde el instituto donde trabajo un proyecto que se trata de enseñar, poner planes formativos en las empresas para luchar contra la violencia contra las mujeres, ¿vale? Y entonces es un proyecto, pues creo que muy bueno, que se desprende de esta conciencia, ¿no? Bueno, nos ha costado encontrar universidades, por lo menos aquí en Europa, católicas, que asuman y hagan este trabajo, que estén creando investigación, que estén creando pensamiento en este tema, ¿no? Porque cuando se habla de violencia de género, como que nos da miedo porque hay algunos planteamientos en algunos contextos que pueden ser muy dialécticos, que pueden ser muy de aplastamiento del hombre, que pueden ser muy, ¿no?, de come hombres, digamos, que es como el otro extremo, que nace del dolor. Pero nos está costando, y nosotros, digamos, en la congregación de donde pertenezco, tenemos 2 universidades en Europa y ninguna se dedica y tenía nadie que pudiera hablar de la violencia de género, ¿no? Porque como que es una violencia de género, ¿no? Y da como susto, ¿no? Cuando creo que el Papa no tiene ningún susto, no tiene ningún miedo de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y la hace, repito, desde el Evangelio, ¿no? Y quizás la invitación, por lo menos que a mí me hace personalmente, es a mirar al mundo y a mirar a todo este mundo del feminismo como hace el Papa, como hacía también Juan Pablo II, es reconociendo que incluso en esas manifestaciones que pueden ser un poco más extremas, hay una parte de verdad que es bueno rescatar, ¿no? No sin espíritu crítico, pero que sí rescatar, ¿no? Como decía Benedicto XVI, todo error tiene un núcleo de verdad, ¿no?
Y a veces las ideologías pues nacen de injusticias y tenemos que dejarnos interpelar por las injusticias para realmente ser testimonios creíbles, la Iglesia que Dios quiere, que es luz en medio de las realidades temporales. Bueno, perdón, me estoy enredando un mundo. Un ejemplito muy pequeño. Estuve trabajando con una asociación, una gran asociación católica, no voy a decir el nombre, pero gran asociación, ¿vale? Que hacen un trabajo estupendo en muchísimos contextos, ¿no? A favor de las personas que inmigran, de los pobres, de la educación, del analfabetismo, hacen mucho, ¿no? Y ellos habían recibido unos fondos de las Naciones Unidas y entonces utilizaban mucho el tema, en lo que se refería a los programas de la mujer, la noción de empoderamiento, el empowerment, ¿no? Que se introdujo principalmente en la conferencia de Pekín y que pues trae su concepción, ¿no? Del empoderamiento. Y ante esta palabra del empoderamiento, en otros contextos pues surge mucho miedo, ¿no? Es como vamos a utilizar la palabra empoderamiento o cómo vamos a utilizar la palabra género, si ha sido manipulada en ciertos contextos, puede ser interpretada eso en una clave dialéctica o etcétera, ¿no? Y yo creo que no tendríamos que tener miedo y al mismo tiempo la conciencia de que el empoderamiento es necesario, es una condición necesaria, pero no es suficiente, que el Evangelio busca mucho más. O sea, que el empoderamiento entendido como educación, como autonomía económica es bueno, ¿no? Pongo un ejemplo, espero no escandalice a nadie, pero hablaba con una superiora de una congregación hace poco que decía, a ver, yo no quiero que mis religiosas estudien, porque si estudian, se me van, ¿no? Y dije, madre mía, si estudian, se me van. Y pues muy mal. O sea, estas mujeres tienen menos libertad, porque efectivamente hay una dependencia económica y dependencia de que no tienen lugar donde ir, que crea una dependencia psicológica y que hace que su integración y su estar ahí quizás sea menos libre, ¿no? Ojalá que estén ahí porque quieren estar ahí, ¿no? Pero hay como un miedo, ¿no? Un miedo de esa autonomía, ¿no? Entonces, en concreto con la palabra empoderamiento, pues había mucha sospecha, ¿no? De lo que puede traer o lo que comporta a veces de visiones, como decía, quizás un poquito más dialécticas, ¿no? Cuando creo, me puedo equivocar, que el empoderamiento es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Porque el mensaje del Evangelio, como veíamos antes en las citas anteriores, lo que busca es crear una verdadera reciprocidad entre hombres y mujeres a partir de la conciencia de la igual dignidad, de que nos necesitamos mutuamente, que el hombre no es completo sin la mujer y la mujer no es completa sin el hombre, y entendido de una buena forma, digamos, y entonces estamos llamados, creo que a evangelizar y a dar mucho más, no solo el empoderamiento, ¿no? Pero está como ese pudor, ¿no? Cuando creo que el Papa pues ha sido muy, muy, muy concreto. Bueno, esto después seguramente habrá preguntas al respecto. Pasamos al siguiente slide porque estoy enrollando mucho. Entonces hemos visto primera gran línea, que era la del reconocimiento de la dignidad de las mujeres, que como veíamos trae una historia, trae unos antecedentes constantes, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, seguramente antes, pero pues me he permitido centrarme ahí, y que el Papa ha expresado sin tapujos, sin miedos, reconociendo el camino que la Iglesia, como todos nosotros como hijos de la Iglesia, tenemos que hacer, ¿no? Porque creo que el magisterio es muy claro, pero luego estamos los hijos de la Iglesia que tenemos que hacer todos un camino de conversión, ¿no? Vamos a la segunda línea, que yo creo que también ha sido muy clara en el magisterio del Papa desde el inicio. En la primera entrevista, ¿no? En el 2013, famosa en la Civiltà Católica, ¿no? Que decía que es necesario promover la aportación de las mujeres y también en lugares decisionales, ¿no? Y fijaros lo que decía a las religiosas, creo que fue, no me acuerdo bien el año, la verdad, eso es una entrevista. Dice, el papel de la mujer en la Iglesia no es feminismo, es un derecho de bautizada con los carismas y los dones que el Espíritu le da. Y lo que él dice mucho cuando se habla de promover la aportación de las mujeres en la sociedad, dice, es necesario activar procesos. Yo personalmente he dado muchas vueltas a qué significa eso de activar procesos, ¿no? Y nos inventamos un diploma en el instituto para tratar de responder y decir, a ver, ¿cómo se activan procesos? ¿No? ¿Cómo involucramos a los que son los agentes de cambio para que activen procesos? Pero bueno, me permito, pasamos al siguiente slide,
también hacer un brevísimo recorrido, también para ver esa continuidad, ¿no? A mí me produce dos cosas el ver la continuidad. Por un lado, me da mucha paz, porque uno ve que el Espíritu Santo es muy claro y muy insistente, ¿no? Y no da puntada sin hilo, y la línea es muy clara, ¿no? Entonces, por un lado nos da paz y nos da alegría, y por otro lado quizás también nos interpela, porque uno dice, a ver, si las cosas están tan claras desde hace 40 o 50 años, ¿por qué nos cuesta tanto dar un paso? O sea, ¿por qué si hay unos principios teológicos muy claros, después a la hora de las aplicaciones encontramos con pues tantas trabas, ¿no? Y ahí creo que el análisis tiene que ser concreto en cada contexto, ¿no? Por eso me parece que es muy valiente y muy profético que pues la Diócesis de Monterrey que hace una escuela de teología, ¿no? ¿Por qué? Porque esto crea conciencia, teología y mujer, quiero decir, un congreso, ¿no? Porque esto crea conciencia, porque esto interpela, porque esto nos pone en camino, ¿no? Y nos pone en camino como iglesia local que tiene que activar procesos. ¿Cuáles? Pues no lo sé. Son distintos en cada contexto cultural. No tiene que ver esos procesos que quizás con los de la diócesis de Roma que con las de la diócesis de Ruanda. Pero todos tenemos que activar procesos, ¿no? Tenemos un camino por recorrer. En cuanto a los antecedentes, creo que hay un largo camino eclesial, de nuevo. Vuelvo a hablar de Pablo VI porque creo, me parece, yo no soy teóloga, pero de lo que intuyo y veo que hay una gran continuidad entre el magisterio de Pablo VI y de Papa Francisco. O sea, creo que muchas de las líneas teológicas que abre el Papa Pablo VI, el Papa Francisco las toma y las desarrolla y las concreta, ¿no? El Papa Pablo VI en el año 73 puso, bueno, no sé si empezó en el 72 y terminó en el 75, pero bueno, en ese año pone en marcha una comisión de estudios sobre la condición de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, ¿no? Bueno, coloquémonos en el posconcilio, en la explosión de los movimientos feministas, digo, de la segunda ola de los movimientos feministas. Como decíamos, en el 75 fue el año internacional de la mujer, año de las Naciones Unidas sobre la mujer, y en ese contexto, pues el Papa se atreve a hacer examen de conciencia y dice, bueno, vamos a estudiar qué es lo que está pasando con la mujer en la Iglesia, ¿no? Y es muy interesante leer las conclusiones de esa comisión, porque dicen, a ver, el Concilio Vaticano II, sobre todo la Lumen Gentium, deja muy claro que en la Iglesia no hay dos categorías de cristianos, ¿no? Sino que hay una única dignidad que compartimos como bautizados. Por el bautismo somos incorporados a Cristo, que es sacerdote, profeta y rey, y todos somos Iglesia y compartimos la misión de la Iglesia, ¿no? Y luego los ministerios, también el presbiterado, están al servicio del pueblo de Dios, pero no es una dignidad mayor y tampoco es un derecho, ciertamente, ¿no? Entonces, a partir de esa conciencia que el Concilio Vaticano II madura muy claramente, sobre todo en la Lumen Gentium, de la común dignidad de los bautizados, dice esta comisión, bueno, pues sería necesario que se haga un camino para que las conferencias episcopales estudien cuáles ministerios se podrían otorgar a los laicos, ¿no? Vamos a abrirnos a que haya ministerios que se otorguen a los laicos, ¿no? Y dice, y que se estudie también cómo las mujeres podrían insertarse también en puestos decisionales en la Iglesia, ¿vale? Estamos en el año 75 o 73, ¿vale? Porque trabajaron a lo largo de 3 años. Por un lado da mucha alegría ver que realmente es lo que salió en el Sínodo de la Amazonia y es lo que, o sea, es muy clara la continuidad, y por otro lado nos interpela un poquito, ¿no? Porque dices, madre mía, desde el 73 hasta ahora pues han pasado muchos años y quizá nos cuesta aplicar estos principios, ¿no? ¿Qué es lo que nos detiene, ¿no? El Papa Juan Pablo II también tiene algunas, aparte de toda la herencia antropológica, ¿no? Que nos regala, quizás el documento más maduro es la Mulieris Nuntiatem per a sus catequesis, ¿no? Sobre el amor humano, que es una herencia antropológica, creo, todavía no comprendida y no explorada, ¿no? Porque dice cosas muy profundas y muy fuertes, ¿no? Que suponen de alguna manera un desarrollo antropológico serio, ¿no? de la concepción de lo que significa que seamos hombres y mujeres. Lo que quiero subrayar es que él en la Christi Fidelis Laici dice, es del todo necesario pasar del reconocimiento teórico
de la presencia y de la participación de la mujer en la Iglesia a la realización práctica. ¿Vale? Es del todo necesario pasar de ese reconocimiento. Bueno, ¿por qué? Porque está muy bonito los principios del Concilio Vaticano II y la maduración después, ¿vale? Pero eso ¿cómo se aplica? ¿Cómo se concreta? Y me comentaba mi hermano tengo un hermano que se ha especializado en el pensamiento de Juan Pablo II, me comentaba que en el 83, porque sabéis que bueno, el Papa Pablo VI, por un lado, acoge, ¿no? Y se pone en marcha esta comisión y tal, pero luego él dijo, vale, pero el ministerio del acolitado y del lectorado es solo para hombres, ¿no? Y lo dijo, que eso es lo que el Papa acaba de quitar, lo dijo por un motivo de contexto, ¿no? Y el Papa en el 83, Juan Pablo II, después del sínodo, dijo, pues habría que estudiar este tema porque no hay motivo teológico para que el acolitado y el lectorado sean solo para varones. No hay motivo teológico para ello. El Papa Pablo VI le dice así, quizás por motivos de contexto histórico. Estamos en unos años muy turbulentos en la Iglesia y muy confundidos y como que, vale. Pero eso es del 83 y el Papa lo acaba de quitar, el Papa Francisco, ¿no? Entonces, eso, quizás somos muy lentos. Digo, la Iglesia va lenta pero es segura, pero quizás debería ir un poquito menos lenta, ¿no? Pasamos al siguiente slide, pero eso depende de cada uno de nosotros. Pasamos al siguiente slide, donde tenemos ahí un número que me parece grandioso, de la Evangelii Gaudium. La verdad, me parece que ofrece muchas pistas y que de alguna manera creo que explican algunos de los pasos que ha ido dando el Papa después, ¿no? Dice, las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Qué honesto es el Papa, la verdad, ¿no? Y dice, a ver, el sacerdocio reservado a los varones como signo de Cristo esposo, en su cuerpo también esposo, es una cuestión que no se pone en discusión, está muy clara, dice, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder, ¿vale? Y vuelve a sus principios teológicos de los que hacíamos mención, que fueron madurados en el Concilio Vaticano II. No hay que olvidar que cuando hablamos de potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función, o sea, del ministerio, del servicio, no de la dignidad ni de la santidad, ¿no? Entonces dice, bueno, habla que María es más importante que los obispos, etc. Entonces dice, a ver, aquí tenemos un problema, sí quiero subrayar esa frase, ¿no? Si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Eso sí puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque entonces, si potestad sacramental y autoridad y poder, porque es más, digo, la Iglesia es más una autoridad que está al servicio, ¿no? No un poder que es para uno mismo. Están totalmente identificados, entonces efectivamente las mujeres pues tienen menos poder en la Iglesia, ¿no? Y eso es una pregunta que no nos puede dejar de interpelar, ¿vale? Vamos al siguiente número, donde vemos un número del documento final del Sínodo de los Jóvenes, y entonces dice, bueno, un rasgo característico del estilo de la Iglesia es la valorización de los carismas que Dios concede según la vocación y el rol. Para activarla hace falta una conversión del corazón, creo que necesitamos una conversión del corazón todos, ¿no? Disponibilidad para la escucha recíproca. Y dice, animados por el Espíritu podremos encaminarnos hacia una Iglesia participativa y corresponsable, capaz de valorizar la riqueza y la variedad de lo que los compone, que acoja con gratitud el aporte de los fieles laicos, incluyendo a jóvenes y mujeres, etc., ¿no? Dice esta última frase, esta es la manera de evitar tanto el clericalismo, que excluye a muchos de los procesos de decisión. O sea, el clericalismo es las decisiones solo tomadas por clérigos, ¿no? ¿No? Como la clericalización de los laicos, que nos confina en lugar de impulsarlos hacia el compromiso misionero en el mundo, ¿no? Cuando hablaban a veces del sacerdocio de las mujeres, decía el Papa Francisco, dices que eso es clericalizar a las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen que aportar en cuanto a mujeres y su aportación tiene que ser tan rica y tan valorada y tan acogida porque es un servicio tanto cuanto, ¿no? el ministerio presbiteral, ¿no? Pero eso son como grandes líneas, ¿no? Entonces, damos un pasito adelante y solo para poner ese slide, que no lo voy a explicar porque el siguiente exacto, es un poco
ese camino que ha seguido en los últimos años, el Papa lo ha impulsado muy claramente, para reflexionar, para poner en el centro de la mesa en la conciencia de que la sinodalidad es una forma de ser de la Iglesia, ¿no? Y él dice, a ver, los presupuestos teológicos estaban ya en el Concilio Vaticano II, aunque no aparezca la palabra sinodalidad como tal, y desde el 2018 pues está ese documento de la Comisión Teológica Internacional, después la Episcopalis Communio, en el Sínodo de los Jóvenes aparece sobre todo en la introducción, y ahora pues estamos en un sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? ¿Qué es este impulso? ¿No? Pues es la conciencia de que la Iglesia somos todos, en la Iglesia todos somos necesarios, y solo está completa cuando están presentes todas las vocaciones, ¿no? Que no es una forma no quiero decir de luchar, pero de contrarrestar, de superar ese clericalismo que no es la imagen que la Iglesia quiere y debe de ser hoy, ¿no? Y esto no es contra nadie, no es contra los curas, ni muchísimo menos, es todos juntos tenemos que caminar, porque a veces los más clericales somos los laicos, ¿no? Que queremos que el cura decida todo y que haga todo, estamos muy cómodos y muy mal acostumbrados también, ¿no? A veces somos más clericalistas los laicos que los curas, ¿no? Pues todos tenemos de la mano, ¿no?, hacer un camino juntos para ser lo que el mundo necesita que sea la Iglesia, ¿no? Y la sinodalidad como una forma de ser de la Iglesia, ¿no? Aquí os comparto que cuando yo estuve en la Santa Sede, como responsable de la Oficina de la Mujer, en algún momento pasaron la consulta de parte del Papa de cuál creíamos que debía ser el tema del siguiente sínodo. Y son consultas que hacen, supongo, a las conferencias episcopales y a los dicasterios y a los movimientos, y un poco con la opinión de todos, pues el Papa luego decide, ¿no? Y en un dicasterio varios dijimos que por qué no hacíamos un sínodo sobre la mujer, ¿no? Pensando que era el momento de coger el toro por los cuernos y agarrar, sabiendo que era complicado, ¿no? Pues porque había que afrontar muchas dificultades y desafíos y quizás aclarar algunas cuestiones, no la organización, pero que había que cogerlo, ¿no? Y pues lo propusimos, hicimos un documento dando argumentos y tal. Y después el siguiente sínodo fue sobre la sinodalidad, ¿no? Y yo creo que de alguna manera responde a lo que algunos de nosotros buscábamos al proponer un sínodo de la mujer, ¿no? Pero lo coge con un respiro teológico más amplio, ¿no? No es solo la cuestión eso del machismo, sino de un comprender la aportación de los laicos en la Iglesia, porque las mujeres plantean la pregunta y la respuesta es comprender que la Iglesia es pueblo de Dios, ¿no? Una categoría muy, muy querida para el Papa. Y creo que el sínodo de la sinodalidad respondía a los objetivos que nosotros teníamos cuando planteábamos y proponíamos un sínodo sobre la mujer. Damos otro pasito y vemos en ese slide pues otros gestos que a mí se me hacen simbólicos, pero no tan simbólicos, ¿no? De alguna manera concretan lo que decía el Papa en la Christi Fidelis Laici, lo que decía el Papa Juan Pablo II, que es necesario pasar del reconocimiento teórico a la aplicación práctica, ¿no? Y entonces, bueno, está ese Spiritus Domini, donde él revoca el canon que reservaba el ministerio del acolitado y del lectorado solo a varones, ¿no? Algunos decían, bueno, pues ¿qué cambia? No cambia nada porque las mujeres siempre han leído y siempre han repartido la comunión desde hace muchos años, y entonces en la praxis no cambia nada. Bueno, la praxis quizás no cambia tanto, pero es un paso importante, ¿no? Porque como veíamos, había habido una resistencia, ¿no? Por motivos de contexto, a reconocer que también las mujeres podían recibir un ministerio, ¿no? Y recibir un ministerio es recibir un encargo, ¿no?, de parte de la Iglesia que se ejerce ese servicio a nombre de la Iglesia, ¿no? Entonces, sí es un paso, porque por primera vez hay una ministerialidad más difundida, ¿no? Yo creo que lo que está queriendo hacer el Papa con el tema de la sinodalidad y todo es que haya una ministerialidad más difundida, que de nuevo no quita nada al servicio insustituible del presbiterado, o sea, benditas manos que nos trae la Eucaristía y que nos absuelven, eso es insustituible, ¿no? La Iglesia que nace de la Eucaristía y que se alimenta de la Eucaristía, pues si no hubiera manos sacerdotales, pues eso no funciona, ¿no? Entonces, benditos sacerdotes, hay que pedir mucho por las vocaciones. Y al mismo tiempo,
pues no son los únicos actores, ¿no? Los únicos que comparten la misión de la Iglesia y, por tanto, ese ir hacia una ministerialidad más difusa creo que es italiano, bueno, más no sé, que permee, ¿no? Más conciencia de que todos los cristianos, ¿no? Creo que es un camino que me parece que el Papa está dando pasos muy concretos, y también, por ejemplo, el motu propio, ¿no? Donde instituye el ministerio de las catequistas, pues va en esa línea también. O sea, es que, y eso ha estado en manos de mujeres en un porcentaje muy importante, ¿no? Desde siempre, y lo sigue siendo, ¿no? Pero entonces ya no es la monja o la señora que hace un favor al cura, sino que es un ministerio que se ejerce en nombre de la Iglesia, con una preparación, también con un encargo, pues es un paso, ¿no? Luego la reforma de la curia, yo no he podido leerla, ya como ya no me afecta, pues no la he podido estudiar a fondo, pero ahí el Papa dice algo que ya había dicho, ¿no? Pero de alguna manera lo hace ley, que también podría haber mujeres que sean prefectos de dicasterio, ¿no? Y ahí está toda la discusión que se está madurando en el seno de la Congregación de la Doctrina de la Fe, de darse la toma de conciencia de que la potestas, o sea, la autoridad que se ejerce en nombre de la Iglesia, no viene necesariamente por el ministerio presbiteral, sino por missio canónica, es decir, por encargo de la Iglesia. O sea, uno tiene el sacerdote, pero no solo el sacerdote, recibe autoridad en la Iglesia, no tanto en virtud, o no en todos los casos en virtud del sacerdocio, sino por missio canónica, ¿no? Es algo que se está madurando, que se dijo en el último simposio sobre el sacerdocio que se tuvo aquí en el mes de febrero, que yo no pude ir porque estaba en Monterrey, pero tenía muchas ganas de ir. Se dijo explícitamente. Ahí es una reflexión que está madurando, que se está haciendo portavoz de ello, sobre todo Linda Gisoni, que es secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y que es consultora de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Entonces, se están dando pasos, no solo es una maduración teológica, sino que son pasos canónicos, son pasos, o sea, son pasos concretos, ¿no? Que de alguna manera van llevándonos en la línea, ¿no? que ya estaba marcada. Perdón, damos otro pasito porque estoy un poco lenta. Y ahí tenemos un slide, bueno, algunos gestos ejemplares, esos nombramientos que va haciendo el Papa, ¿no? Que yo creo que son gestos ejemplares en el sentido que él quiere, pues, él hace lo que puede desde la curia, pero que es una invitación a decir, bueno, y eso cómo se traduce en una conferencia episcopal, cómo se traduce en el seno de una diócesis, cómo se traduce en un contexto parroquial. O sea, el Papa está haciendo cosas que no se habían hecho nunca. O sea, sotosecretario sí había habido, desde Pablo VI había una sotosecretario en el Dicasterio para los Laicos, Rosemary Goldie, pero nunca había habido secretarios, ¿no? Y pues él está nombrando a los primeros, y él está nombrando a las primeras consultoras de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y está nombrando, y yo creo que es una invitación para decir, a ver, yo estoy hablando de que hay que activar procesos. Bien, a ti, Iglesia local, ¿qué te toca? ¿No? ¿Qué te toca? Y de nuevo, y el objetivo o el punto no es, o sea, el foco no está solo en las mujeres que desean aportar lo que ellas son, sino en la conciencia de que cuando en la Iglesia solo hay hombres o solo hay clérigos, pues las decisiones son pobres. Como también sería muy pobre si solo fueran tomadas por mujeres, ¿no? Si somos pueblo de Dios, las perspectivas de cada uno, el sentir de cada uno, pues favorece la toma de decisiones, la enriquece necesariamente, ¿no? Entonces, pues una iglesia donde están presentes todas las vocaciones, también los procesos decisionales, y eso es la sinodalidad, pues una iglesia más rica, ¿no? Una iglesia, sí. Y eso es lo que yo creo que está haciendo el Papa. Bueno, damos otro paso más, nos vamos a la tercera, ¿no? La tercera gran línea. Hemos dicho la primera, voy a alargarme 2 minutitos más y cierro, bueno, mentira, 4 minutos más y cierro, porque ya llegaba el tiempo. Era el luchar contra la discriminación, ¿no? Y defender la dignidad de las mujeres. La segunda es promover la aportación de las mujeres en la Iglesia, y en particular también en los puestos decisionales, con lo que eso supone de
desarrollo teológico y canónico también. Y la tercera gran línea, que es que se me hace a mí la más profética y la más misteriosa al mismo tiempo, perdón que puse la frase en italiano, pero es que es más bonita en italiano, que es que tenemos que pensar la Iglesia con categorías femeninas, ¿no? Pensar la Iglesia con categorías femeninas, que la verdad eso me sonó a lo que las feministas de la diferencia, las que están familiarizadas con el mundo del feminismo, querían o reivindicaban con el mundo de la cultura en los años 70, me parece, ¿no? Porque él dice, hay que comprender, la voy a ir traduciendo simultáneamente, dice, entrar en el misterio femenino de la Iglesia, tenemos que entrar en el misterio femenino de la Iglesia. Os pongo esa foto porque él lo dijo en el Summit para la tutela de los menores en el 2018, después de una intervención de Linda Gisoni. Y entonces él cogió el micrófono así espontáneamente y dijo estas palabras, ¿no? Dice, no se trata, no se trata solo de poner a mujeres en roles claves en la Iglesia, sino de repensar la Iglesia con categorías y el estilo de la mujer. O sea, no se trata de dar más funciones a las mujeres en la Iglesia. Sí, esto está bien, pero eso no resuelve el problema, porque lo que se trata es de integrar a la mujer como figura de la Iglesia en nuestro pensamiento. Es pensar la Iglesia con las categorías de una mujer. Esto es muy fuerte. O sea, esto sí me atrevería a decir que es una novedad, creo. Quizás si estudio un poco más me doy cuenta que quizás lo había dicho Benedicto XVI o Pablo VI, pero me parece que es una novedad, ¿no? Es bastante profético, ¿no? O sea, hay que pensar la Iglesia con categorías femeninas. ¿Por qué? Porque ha sido pensada siempre por hombres, lo cual es hermoso y dice una verdad sobre la Iglesia, pero no dice toda la verdad sobre la Iglesia, ¿no? Cuando la teología pasa por el pensamiento y el corazón de una mujer, adquiere nuevos matices que no son mejores, pero que completan la comprensión que la Iglesia tiene de sí misma. Esto es de cajón, ¿no? Y pasa con la filosofía, y pasa con el mundo del trabajo, y pasa con el gobierno. Es pensar la Iglesia con categorías de mujeres. ¿Qué mejor que la experiencia de las mujeres que somos madres puede penetrar teológicamente en el misterio de la Iglesia como madre, ¿no? Esos números preciosísimos de la Evangelii Gaudium, cuando define a la Iglesia como una madre que acoge, pues que me parece que nacen de un corazón materno, ¿no? El Papa tiene su corazón materno. Pues ¿quién mejor que las mujeres pueden despertar esos rasgos? Pues porque nos salen de nuestra experiencia subjetiva, ¿no? Entonces, pensar la Iglesia con categorías femeninas. Damos un pasito adelante, de nuevo, que es otra entrevista, ¿no? Dice, hay la tentación de funcionalizar la reflexión sobre las mujeres en la Iglesia, ¿no? Que tienen que hacer esto, que tienen que hacer eso otro. Dice, no, la dimensión de la mujer va más allá de la función, ¿no? Y esto en esto tiene que trabajar, dice, y no caer, dice, y lo digo con respeto, fijaos qué delicado, con una actitud feminista, ¿no? Dice, porque al final sería un machismo con falda, ¿no? Ese luchar simplemente por los puestos, luchar simplemente por las funciones. Dice, no tenemos que caer en esto, ¿no? En la Iglesia hay funciones distintas, y también una mujer puede ser jefe de dicasterio, ¿no? Esto lo dijo en el 2018 y en la Predicate Evangelium lo concreta, ¿no? Dice, tiene una función, pero es más que una función, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una línea también, me parece muy, muy clara. Damos un paso más y con esto terminamos, que es, la Ratio Formationis, que es el documento que rige la formación de los sacerdotes de rito, no es de rito latino, ¿no? Sale en el 2016, en el 8 de diciembre, y la presencia de la mujer y la importancia de que las mujeres aporten en la formación de los seminaristas y de los sacerdotes es una línea un poco transversal, que de nuevo no es una novedad absoluta, de alguna manera también sale en la Pastoris de Bobis del Papa Juan Pablo II, había salido en algunos otros contextos, en algunos sínodos, pero aquí se hace indicación de alguna manera, ¿no? Dice, un poco haciendo síntesis, la mujer es considerada una ayuda en el proceso formativo del sacerdote, por su sola presencia, también en la formación humana, pastoral y espiritual, ¿no? Con su consejo en el discernimiento, y se pone el trato maduro con la mujer como un criterio, ¿no? Que te hace ver la madurez del presbítero, ¿no?
Y esto se me hace otra señal, ¿no? Como muy profética, porque una iglesia que ha comprendido desde la Lumen Gentium, repite, que es comunión, en esa iglesia de comunión todos nos formamos a todos, o sea, todos necesitamos del otro para ser plenamente quienes tenemos que ser. Entonces los sacerdotes nos forman a los laicos, pero los laicos también forman a los sacerdotes. Qué importante es que en la formación del sacerdote haya parejas casadas, haya religiosas, haya mujeres, haya consagradas, porque le van a aportar algo que un sacerdote no les aporta, ¿no? Y entonces los laicos forman a los sacerdotes forman a los laicos, los curas forman a las mujeres forman a los curas también, ¿no? Yo tengo la gracia de colaborar en la formación de un seminario aquí, oficialmente lo hago desde hace unos años, pero oficialmente desde hace 2 años como parte del equipo de formadores, y es precioso, ¿no? Porque me doy cuenta de que yo no es que sea ni mejor ni peor, pero es que soy distinta, ¿no? Y cuando los muchachos vienen a hablar, pues yo les doy una perspectiva y una que es distinta a la de sus formadores. Es lo que porque los formadores favorecen mucho que hablen conmigo, ¿no? Yo voy a ir a comer, como ahí 1 o 2 veces a la semana y me quedo ahí por la tarde trabajando y pues quien quiera viene y habla, ¿no? Y los formadores favorecen mucho que hablen conmigo, ¿no? De repente me dicen, me ha dicho mi confesor que esto lo hable contigo, ¿no? O me ha dicho mi rector que esto lo hable contigo, ¿no? Y lo que me dicen muchas veces es, cuando yo hablo con ellos, esto nunca lo había pensado así. Digo, claro, pues porque eres hombre. Y si hablas con una mujer, pues va a pensar las cosas de otra manera necesariamente. Si bien podemos dejar de compartir pantalla, necesariamente va a ser distinto y de nuevo no es mejor, es distinto, ¿no? Y nos necesitamos unos a otros. Entonces, eso son como una panorámica, ¿no? Que son 3 grandes líneas que me atrevo a decir que no son del Papa, sino que es del Espíritu por las que ha llevado a la Iglesia desde el concilio, y que el Papa ha sido muy concreto en expresar, en reconocer, en caminar y en dar pasos concretos, ¿no? Porque los principios estaban muy bonitos, pero luego hay que aplicarlos, ¿no? Y la pregunta que nos deja y que me deja es, bueno, ¿qué es lo que nos toca? ¿No? ¿Qué es lo que nos toca? Y ojalá esos procesos los podamos vislumbrar desde la reflexión orante, ¿no? Como María. Me encanta la imagen que os han puesto como imagen del Congreso de la Mujer, porque es como María, ¿no? Ojalá seamos todos un grande cenáculo que se pone a la escucha del Espíritu, para que con ese pues espíritu profundamente evangélico digamos, bueno, cómo tenemos que convertirnos, cómo tenemos que caminar para ser más creíbles y para ser más la Iglesia que tenemos que ser el día de hoy. Perdón que me alargué, pero ya me callo. Gracias a Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Sí, me escuchas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, damos espacio a alguna pregunta que tengan, nomás como les comentaba, y le proponía yo también a Marta, escuchamos las preguntas, Marta va tomando nota de cada pregunta y le invitamos a Marta que haga como una respuesta un tanto general, pensando también en el tiempo que estamos viviendo de cada exposición y para respetar los procesos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta a los que están aquí? Sí, aquí tenemos a una persona. Va el micrófono para allá con usted. Buenos días. Yo quiero preguntar cuál debe ser la respuesta de nosotros como maestras que somos de Sagradas Escrituras, por decir, cuando se habla del sacerdocio solamente para los varones, porque nosotros damos la clase según nuestros libros, pero ellas preguntan, o sea, por todo lo que se maneja ahora en las redes, por todo lo que las mujeres también dicen, que por qué no. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta correcta? Y segundo, si algún día podremos ver la función de la mujer en un cónclave. Claro. Okay. Eso me gustaría también saber. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí presencialmente, por acá, sí, por favor. Nomás, como les decía, si podemos ponernos de pie al momento de hacer la pregunta, por favor, 1 y 2. Hola, buenos días. Soy Monse Quiroga y una pregunta que tengo es,
Digo, primero agradecer por todo lo que nos han enseñado y nos han compartido, y yo creo que es ver, pues, qué nos toca, cómo empezamos a actuar, cómo podemos ir empezando a caminar para esto, para ir empezando a hacer estos cambios en la misma iglesia. Muchas gracias, perfecto. Por acá tenemos otro por acá. Sí, va el micrófono con usted. Mientras tanto, las personas que están en Zoom, si me hace favor, Katy, dime, por favor, poco a poco indicando si hay preguntas en Zoom. Adelante. Hola, buenos días. Yo nada más rápidamente lo que quería es más bien preguntarle 1 o 2 libros que ella pudiera recomendarnos para empezar a, como decían ahorita, ¿por dónde empiezo, no? Claro. Gracias. Excelente. Katy, no sé si tenemos preguntas por allá. Sí, por favor, adelante. Buenos días, buenos a todos. Hola Marta. Buenos días. Buenas tardes allá. Una pregunta. La Arquidiócesis de Monterrey está trabajando, ha formado ya un consejo de mujeres de la Arquidiócesis y ellas están trabajando en la líneas de pastoral con la mujer, pastoral de la mujer. Si en tu experiencia pudieras iluminarnos con 1, 2, 3 líneas que tú dijeras, una pastoral para la mujer podría tener estos 3 puntitos muy concretos, si hubiera. Gracias. Gracias a usted, monseñor. Katy, ¿hay otra pregunta en Zoom? Perfecto. Marta, te dejamos la palabra. Es que no sé qué decir. A ver, María, por el tema del sacerdocio, pues yo creo que hay que ir a los documentos que han dejado zanjada esta cuestión y a todas las referencias, ¿no? Para comprender el porqué de las decisiones y interiorizarlas y comprenderlas, la verdad. Yo creo, a mí la explicación que me ayuda con jóvenes dar, que es un poquito menos teológica, pero quizás más intuitiva, y es que el sacerdote Cristo se encarnó en un cuerpo de hombre, porque el cuerpo de hombre de Jesucristo es sacramento del deseo de Dios, que es esposo, de desposarse con la humanidad, ¿no? Entonces, el sacerdocio no es una función, sino que es una identidad, es una identificación con Cristo, que Cristo fue hombre porque es esposo, ¿no? Y eso, de alguna manera, se entiende mejor, porque efectivamente, o abre una puerta de comprensión, porque efectivamente los hombres y las mujeres podemos hacer las mismas cosas, pero es que esto no es una cuestión de hacer, sino que es una cuestión de identidad y, por tanto, de configuración con Cristo, ¿no? Y Cristo, hombre. Y me parece que el problema sería menor si viviéramos lo que dice el Evangelii Gaudium número 104, ¿no? Que si se identifica excesivamente potestad y sacerdocio, pues entonces sí tenemos ahí un problema permanente. Y si las mujeres podrían trabajar en un cónclave, pues ¿por qué no? No lo sé, creo que hay perspectivas y cosas que quizás no nos imaginamos ahora y que, digo, yo no me atrevo a decir absolutamente nada, pero, por ejemplo, pienso en los sínodos siempre son los sínodos de los obispos, pero ¿por qué tendrían que ser los sínodos solo de obispos? También puede haber sínodos de otro tipo y que tengan también un valor y un peso teológico tanto como los sínodos de obispos. Creo que ahí, a partir, repito, del desarrollo teológico, yo no te voy a decirlo, por lo menos no soy ni teóloga, pero creo que no es impensable, ¿no? ¿Y cómo caminar hacia ello? Bueno, pues con mucha seriedad teológica, definitivamente hay que ir madurando las cosas, ¿no? Pero ¿por qué no? No lo sé. Preguntaban por ahí cómo caminar, pues yo creo que ya están caminando, o sea, creo que este congreso es una forma de ponerse en camino, ¿no? Porque me parece que tenemos que ser una comunidad orante, ¿no? La acción viene de la escucha y de la escucha al espíritu, de la escucha recíproca, que nos señala cuáles son los caminos que tenemos que empezar, ¿no? Entonces, creo que ya lo están haciendo, que ojalá a raíz del Congreso pues haya espacios de escucha. Creo que el sínodo sobre la sinodalidad bien vivido es esto, o sea, vivan cómo caminar, vivan bien el sínodo, comprometámonos con el sínodo, desde las estructuras donde cada quien esté, parroquia, diócesis, movimiento, congregación. El sínodo es el momento para caminar juntos en esta dirección, creo, ¿no?
Monseñor, en cuanto a las líneas, consejos de mujeres, líneas de pastoral, supongo que ya lo habrán hecho, pero yo haría un trabajo de escucha antes de dar líneas pastorales. A mí, cuando empecé a trabajar en el Vaticano, pues tenía que salir de mi perspectiva, que era muy eurocéntrica. Yo había trabajado siempre en Europa, y me dediqué como 2 meses a escuchar, y la pregunta que yo hacía era: ¿qué es lo que las mujeres piden de la Iglesia y qué es lo que esperarían de un dicasterio como estos, ¿no? Entonces, supongo que esas líneas pastorales ya han sido precedidas por un trabajo de escucha, o sea, de escuchar, a ver, las congregaciones religiosas, los grupos, incluso los grupos feministas, me atrevería a escucharlos también, si hay asociaciones de familias, de escuelas católicas, de universidades, jóvenes, los jóvenes. Qué importante es conectar con los jóvenes. Cuando estuvimos en el Sínodo de los jóvenes, en la reunión presinodal, me llamaba mucho la atención que los jóvenes decían: es que no vemos en la Iglesia una figura de mujer que nos atraiga. No digo, pues ¿dónde están las religiosas, que son estupendas? Pero bueno, los jóvenes decían: es que no es tan visible, ¿no? No las vemos, porque quizás estamos al lado de los niños, de los enfermos, de los marginados, pero los jóvenes decían: necesitamos un papel más visible de las mujeres. Entonces era muy interesante hablar con los jóvenes universitarios, católicos y no católicos, para decir, ¿y ellos cómo se lo imaginan, ¿no? Entonces, repito, quizás ya lo han hecho, pero yo antes de dar líneas pastorales haría un trabajito de escucha y de ver qué es lo que las mujeres y los hombres ven que se necesita. Seguramente en el camp habrá que atender situaciones sociales, pues no sé, mujeres que se quedan embarazadas, inmigración, violencia doméstica. O sea, seguramente no puede faltar una atención a las dificultades, los sufrimientos concretos que se presentan en el contexto, ¿no? Que eso lo sabrán ustedes mejor: pobreza también, analfabetización, etcétera. Después no debe de faltar tampoco, creo, ¿no?, una atención a las religiosas, pero a las religiosas, bueno, eso es un mundo inacabable, pero cómo esa fuerza que está presente en la diócesis puede de alguna manera responder y ponerse en camino en esta dirección. O sea, habría que preguntarse, dar un diagnóstico, ¿no?, qué es lo que está pasando con las religiosas, cuáles son sus necesidades en este sentido y atenderla. También mujeres líderes, ¿no? O sea, no sé, profesoras universitarias, de universidades católicas y no, qué necesitan, qué papel tienen, qué formación teológica necesitarían. También creo que habría que prestarles atención, porque pues las profesoras universitarias después crean escuela. Todo el tema, por ejemplo, de que el Papa ha abierto, ¿no?, del acolitado y del lectorado, y del ministerio de las catequistas, creo que puede ser una oportunidad para que haya una formación y un acompañamiento para que esto sirva como un paso realmente, porque como decíamos, quizás estos son servicios y ministerios que ya se hacían sin mandato, y sin embargo el que se abra la puerta puede ser una oportunidad catequética importante para que haya una toma de conciencia de las mujeres y de los varones que ejerzan este servicio, de que lo hacen en nombre de la Iglesia, lo que eso supone. Creo que es una oportunidad que se podría aprovechar. Pero si algo yo subrayaría serían la escucha, ¿no? Y otra cosa que subrayaría es mujeres y hombres juntos, ¿no? Creo que ya se ha debido de pasar el momento. O sea, creo que el feminismo tuvo en su momento una razón de ser, de que fuera un feminismo que no querían hombres, ¿no? O sea, que fueran, porque necesitaban las mujeres quizás hacer una reflexión sobre su propia identidad y subjetividad, donde necesitaban estar solas, ¿no? Pero ahora estoy viendo, y lo vi en Monterrey cuando fui, que me llamó mucho la atención, que se está dando el mismo fenómeno en hombres, ¿no? Quizás porque están siendo muy aplastados por la cultura, y hoy la masculinidad está siempre asociada a violencia, abuso, patriarcado y etcétera. Y entonces está viendo, lo vi con jóvenes, ¿no?, grupos de jóvenes que
tienen retiros de masculinidad, que digo, no es que esté en contra en el concepto en sí, pero sí quizás en la filosofía que hay detrás, porque dicen, a un hombre solo lo puede formar un hombre, ¿no? Y las mujeres tienen que quedarse fuera. Y me parece que esa era la lógica de los movimientos feministas de los años 70, ¿no? Y yo decía, yo creo que ahora estamos en el contexto donde tenemos que comprendernos y caminar juntos, ¿no? Y yo como mujer no me entiendo si no es con el encuentro con el otro, y los hombres necesitan mucho de la mujer para descubrir quiénes son, ¿no? Entonces, ojalá, a mí me da mucha pena que cuando se habla de mujeres e iglesia, yo hago un diploma, por ejemplo, en mujeres e iglesia todos los años, y el porcentaje de participación de hombres es de un 15%. O sea, vamos, se cuelan 3, porque cuando se habla de mujeres e iglesia, pues eso interesa a las mujeres y eso es mala señal, ¿no? Significa que no estamos lanzando el mensaje de la manera adecuada, ¿no? Porque es, aparte el subtítulo es Mujeres e Iglesia, hombres y mujeres caminando juntos en una iglesia sinodal, o sea, como queremos aclarar, es para todos, y aún así se interesan las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso, en las líneas pastorales convendría contemplar el que haya un espacio donde están hombres y mujeres juntos, ¿no? Este es el desafío, ¿no? Que el Papa lo decía en una intervención muy bonita que tuvo con la Academia Pontificia para la Vida, en el 2018, en octubre, dice, es el momento de crear una nueva alianza entre hombres y mujeres, ¿no? Donde hombres y mujeres se puedan coger de la mano y caminar juntos para construir la iglesia, la política, la sociedad, etcétera. Esa nueva alianza entre hombres y mujeres que no la hemos visto realizada culturalmente porque hemos tenido que, ha sido necesario el feminismo, ha sido necesario el patriarcado, ha sido necesario, y ahora es el momento que a partir de esa conciencia de la igual dignidad y la reciprocidad colaboremos en todos los contextos, ¿no? Y hasta ahí insistiría mucho, ¿no? Me parece peligroso o no adecuado, al menos históricamente, formar guetos de nuevo que separan y que no permiten una mayor colaboración y corresponsabilidad. Pero tendría que pensarlo más para decir algo un poco inteligente, perdón. Muy bien, Marta. Bueno, muchísimo más que decir. Ante todo, agradecerte, Marta, todos tus aportes a esta exquisita reflexión eclesial, cultural, pues también, por qué no decirlo, también interpelante, valiente, teológica. Gracias por tu vida a la iglesia, gracias por tu reflexión, gracias por dejarnos con hambre de activar procesos. Yo creo que es también este primer congreso responde precisamente a una iniciativa de nuestro señor arzobispo de abrir espacio a un proceso de estudio, de reflexión sobre esta relación tan importante que es la mujer y la teología, la mujer, la iglesia, la mujer y la fe. Marta, muchas cosas que decirte, el tiempo nos está avanzando y solamente me permito agradecerte en nombre de todos aquí presentes tu participación, tu tiempo. Tenemos para ti un reconocimiento que tengo aquí en mis manos, te lo haré llegar, espero personalmente allá en Roma. Muy bueno, me encantaría. Dice, aquí hay muchas voluntarias que te lo quieren llevar y voluntarios también que te lo quieren llevar. Dice, la Escuela de Teología Papa Francisco otorga el presente reconocimiento a la doctora Marta Rodríguez Díaz por su distinguida participación como ponente en el primer Congreso Mujer y Teología en el siglo XXI. Monterrey, Nuevo León, a 14 de mayo del 2022. Aquí lo tengo, no sé si lo alcances a ver tal vez ahí a través de la pantalla. Sí. Pues muchas gracias, de verdad con mucho cariño, es un honor y una alegría, y pues voy a pedir por vosotros para que caminéis como María a la escucha del Espíritu, sin miedo a abrir caminos, pero siempre con un corazón evangélico, porque si no vivimos el evangelio esto no sirve para nada. Es correcto, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Marta. Que Dios te bendiga, gracias. Nosotros, y bueno, si no es así, que tengas muchas bendiciones y mucho éxito en todas tus empresas. Gracias. Gracias. Dios te bendiga.